Muy buenos días a todos. Estamos aquí con Carlos García Hernández, propietario de la casa editorial Lola Books, que ya ha venido más veces a este canal y con el cual hemos hecho reseñas de los libros que le edita para Lola Books. ¿Qué tal estás, Carlos? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer volver a estar contigo. Bien. Al igual que en otras ocasiones que hemos comentado libros que él está publicando en los últimos tiempos, el libro de Sarah Wagenknecht, el libro de Céline Tacdolin acerca de la OTAN y ahora, pues de nuevo, en relación a una temática que gira en torno a la OTAN. Bueno, de hecho no, el tema de la OTAN es el núcleo central del libro. Tenemos aquí una publicación reciente, bueno, del año 2015 de Lola Books, traducido por tanto y publicado por Carlos García Hernández. La guerra final de los Estados Unidos de Andrei Martyanov, con prólogo de Juan Antonio Aguilar. Si te parece bien, antes de entrar en el contenido del libro, podrías presentarnos, expliquemos, quién es Andrei Martyanov. Bueno, Andrei Martyanov es un hombre que tiene formación militar, es ruso y que actualmente vive en Estados Unidos y trabaja para una agencia de ingeniería norteamericana y que ha escrito varios libros sobre cuestiones de geopolítica y sobre todo muy relacionadas con el armamento, ¿no? Y el último libro que ha escrito es precisamente este, La guerra final de Estados Unidos, de los Estados Unidos. Sí, que lleva tiempo viviendo en los Estados Unidos, desde los años 90, e incluso hasta, por lo que cuenta el Juan Antonio Aguilar, que no es un señor que le gusta vivir en los Estados Unidos, no es que rechace enteramente su cultura, no es que se sienta completamente ajeno a los Estados Unidos, pero que él ha visto como testigo directo lo que él, bueno, es lo que ha escrito y escribe en su libro. Entonces, lo que, la decadencia, digamos, militar de los Estados Unidos, que ha terminado de verse confirmada con lo que en el libro se llama, vamos, se llama OME, por siglas de Operación Militar Especial, que es bueno, la intervención rusa en Ucrania a partir de febrero de 2022, de la cual hemos hablado cuando hemos hecho la reseña del libro de Céline Tacdolin. Y si te parece bien, vamos a ir por partes. Incluso, mira, antes de hablar de la propia guerra de Ucrania, empecemos por una cosa que menciona al principio. Es decir, claro, él dice que el Occidente es decadente, ¿de acuerdo? Déjame un tiempo que formule un poco la pregunta. Porque, pues porque por una serie de cuestiones, bueno, en primer lugar porque se produce el fenómeno de la cámara de eco, digamos, que a diferencia de otro tipo de regímenes, como es el tema del régimen, vamos a decir, ruso o chino, en el cual, bueno, yo no sé si Rusia es una democracia plena o si es una dictadura, eso no sé, pero lo que sí sé es que la diferencia entre Rusia y los países occidentales donde se produce el fenómeno de la cámara de eco es que Rusia, o sea, Putin quiere rodearse de gente que si ve que él se equivoca, se lo va a decir. Me explico, ¿no? Entonces, en cambio, él dice que en Occidente no se produce eso. Hay una serie de, como dice, de dogmas inamovibles o de relatos establecidos que no se pueden cuestionar, o si los cuestionas, digamos que pues, los miembros de la élite mediático, político, militar ven peligrar su carrera, ¿no? ¿Podrías describir qué es ese fenómeno? La cámara de eco, sí. Claro, como tú dices, él ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos y ha podido ver la decadencia militar de ese país, pero no solo militar, la decadencia también social, cultural y política y también incluso intelectual, ¿no? Entonces, él lo que dice es que las élites norteamericanas están metidas en una cámara de eco donde solamente escuchan su propia voz.
y su propia voz lo único que les dice es que son los mejores, que son imbatibles, que nadie les puede hacer frente y que pueden hacer lo que quieran porque son el único país que es una superpotencia en estos momentos. Y la tesis que mantiene Martyanov es que todo eso es falso. Para empezar, dice que las élites o las supuestas élites norteamericanas tienen un nivel cultural extraordinariamente bajo, que realmente desde la Segunda Guerra Mundial no han ganado ninguna guerra, nada más que contra países bueno, atrasados del tercer mundo y con una capacidad militar muy pequeña, como por ejemplo Irak, que efectivamente tenía una cierta capacidad militar, pero no era en ningún caso una superpotencia, y que bueno, que ellos consideran que esa victoria pues ya demostraba su imbatibilidad. Pues no es verdad, ¿no? Cuando realmente se enfrentan a enemigos de categoría, pues resulta que no ganan, ¿no? Como no ganaron en Vietnam, como no ganaron en Afganistán, como no han ganado en ninguno de los sitios donde han intervenido, ¿no? En Corea también perdieron, y como van a perder miserablemente y están perdiendo en Ucrania. Y él dice que, claro, como ellos viven en su cámara de eco, pues no tienen ningún tipo de input desde el exterior que les devuelva la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, pues la realidad es que tanto en el campo militar como social, como político, bueno, pues y cultural, Rusia ya está por encima de Estados Unidos en sus capacidades industriales, ¿no? Y que, bueno, la única manera que tendrían los Estados Unidos de poder hacer frente a esta verdad sería salir de la cámara de eco, pero hay intereses creados que hacen que esa cámara de eco siga existiendo y que, por lo tanto, la decadencia obvia de Estados Unidos pues siga desarrollándose. Sí, incluso una cosa que me sorprendió un poco, que comenta respecto de esto, de estas élites político-mediáticas, ¿de acuerdo? Bueno, él de hecho relata una cosa que eso la vemos en España. Es decir, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando era adolescente, en el año 90, tú veías los canales de televisión y veías los periodistas de la PSOE y los periodistas más afines al PP, y bueno, veías un cierto nivel. Y en cambio hoy en día ves a Javier Ruiz, de Televisión Española, o a Sara Pérez Santolaya, ¿no? Es decir, y claro, él dice que efectivamente que contrariamente a Rusia, él no habla de otros países que no conoce tanto, pero contrariamente a Rusia, se da el hecho extraño de que se dan puestos de responsabilidad militar a gente que tiene carreras en humanidades, ¿no? ¿De acuerdo? Es una cosa un poco extraña. E incluso decía que había alguna cosa que me sorprendía. Sí, ¿qué es lo que me sorprendió? Es que yo, por ejemplo, hace un tiempo, yo cuando era comunista ortodoxo, y seguía bastante al periodista belga Michel Collon. Michel Collon siempre acudía al libro de Brzezinski, ¿sabes? De Grand Chessboard, ¿no? Brzezinski, que es un teórico bueno, al servicio de los intereses imperiales de Estados Unidos, igual que lo ha sido Huntington. Y bueno, y nosotros, aunque lo veíamos como la reencarnación del mal, decíamos, oh, qué genio, ¿no? Y en cambio, no, Martino dice que es un mentecato. Entonces, ¿comparte esa visión? Sí, efectivamente, él dice que el nivel bueno, que se enseña en las academias militares norteamericanas es muy deficiente, ¿no? Y que, claro, él explica cómo los militares de alto rango rusos pues tienen una formación científica y matemática muy superior a la de los Estados Unidos, donde, como tú bien dices, están dando títulos bueno, de alto rango militar a personas que, bueno, lo que se dedican es a estudiar, pues, por ejemplo, literatura, pero no conocen los sistemas, los sistemas de misiles, los sistemas armamentísticos, etcétera, ¿no? Y que eso crea disfuncionalidades enormes dentro de
el ejército de Estados Unidos. Y efectivamente él cita profusamente a Brzezinski, ¿no? El gran tablero mundial, y dice que efectivamente uno de los principales culpables de la construcción de esta cámara de eco, pues es ese libro, ¿no? Donde él decía que básicamente Estados Unidos era invencible, que Rusia era un país atrasado y que el objetivo, y eso en el libro lo deja meridianamente claro Brzezinski, el objetivo era dividir o trocear Rusia en 4 o 5 republiquetas que permitieran a los Estados Unidos implantar gobiernos títere y expoliar las riquezas de Rusia. Y esto es una cosa que él habla en el libro y que él veía como algo inevitable, ¿no? Y bueno, lo que hace Martyanov en su propio libro, en la Guerra Final de los Estados Unidos, es explicar el fracaso de este pensador, que realmente era un impostor y que no sabía de lo que estaba hablando, ¿no? La realidad era totalmente diferente a lo que Brzezinski escribía. Bien, sí. Pues ahora, si te parece, vamos a empezar a hablar un poco de Rusia, que no es tanto Rusia, sino es la guerra que él califica como OME, Operación Militar Especial, en Ucrania, que esa es una de sus tesis, y de hecho incluso sobre todo eso luego al final me gustaría hacer de abogado del diablo, pero porque es su tesis, una de las tesis fuertes del libro es que eso es una guerra de Estados Unidos contra Rusia. O sea, no es formalmente es Ucrania contra Rusia o Ucrania con armamento de la OTAN contra Rusia, pero en el fondo su tesis fuerte es que es un enfrentamiento directo de Estados Unidos contra la Rusia. Y, vale, pues una de las cosas que menospreció Occidente, incluso hasta yo tampoco lo sabía, es que explica gran parte de lo que pasa ahora, es que Rusia, incluso durante los años de la debacle absoluta y total, de la época Yeltsin, tras la desintegración de la Unión Soviética, ¿de acuerdo? Que eso fue una catástrofe, eso hay que decirlo, porque yo que soy golista, tú puedes ser crítico con el modelo comunista, como se entendió el socialismo real en la Unión Soviética, y otra cosa asociada pero distinta es la desintegración territorial de la Unión Soviética, que eso sí que comparto, que eso fue una catástrofe. Pero luego la propia Federación Rusa que quedó durante los años catastróficos de Yeltsin, nunca se dejó de invertir en I+D+I en la industria militar. Eso es interesante. Sí, efectivamente, él lo que dice es que esto es una guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia, la operación militar especial, donde Estados Unidos utiliza a Ucrania como ariete contra Rusia, ¿no? Como su proxy, pero que en realidad es una guerra de Estados Unidos contra Rusia, pero no una guerra cualquiera, no solamente una guerra, sino la guerra final de los Estados Unidos. ¿Por qué final, no? Final porque, según la tesis de Martyanov, después de la operación militar especial, el mundo no va a volver a ser como era antes y los Estados Unidos no van a poder hacer las cosas que han venido haciendo hasta ahora. Por ejemplo, librar guerras proxy con arietes como Ucrania. ¿Por qué? Bueno, pues porque la infraestructura de los Estados Unidos para hacer esas cosas, sobre todo mediante la Unión Europea y la OTAN, van a dejar de existir. Van a dejar de existir porque van a reventar por sus costuras, ¿no? Primero, por la propia derrota de Estados Unidos en Ucrania, no solo de Estados Unidos, sino de todos sus países aliados. Rusia va a derrotar en el campo de batalla de Ucrania a más de 30 países. Y esto va a crear tensiones internas dentro de la OTAN y de la Unión Europea, que son una especie de grupo polimili de los Estados Unidos, es decir, los grupos políticos pues serían la Unión Europea y los militares pues la OTAN, que va a hacer que esto salte por las costuras, como ya estamos viendo, ¿no? Los ataques permanentes de Trump a la Unión Europea, Trump amenazando
con invadir a países de la propia OTAN, como por ejemplo Dinamarca y Groenlandia, y que esto va a hacer que sea la última vez que por lo menos una guerra de estas características pueda ser librada por los Estados Unidos. Y efectivamente él se remonta al proceso que nos ha llevado a esta situación bueno, hasta el colapso de la Unión Soviética, donde él dice que la reconstrucción del país, de la Federación Rusa, se produjo mediante la única esfera social que no se destruyó por el colapso de la Unión Soviética, que era la esfera del ejército y, bueno, de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esa esfera no solamente es la creación de armas, sino que va mucho más allá de eso. Él habla, por ejemplo, de Heráclito, cuando decía que la guerra es el padre de todo, ¿no? Claro, es que la maquinaria industrial de la guerra, pues toca muchos campos, ¿no? Toca muchos campos, por ejemplo, de la ciencia, de las matemáticas, de la física, de la química, bueno, incluso también del conocimiento de las humanidades, de la historia sobre todo, y es a raíz de esa esfera social que se pudo mantener desde, bueno, heredada de la Unión Soviética, desde donde han reconstruido toda la sociedad desde el plano, bueno, en el plano científico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano también militar, y que ha sido a raíz de ahí desde donde se ha producido la reconstrucción de un país que, bueno, que fue arrasado y que la revancha bueno, de Occidente produjo millones de muertos, ¿no? Millones de muertos, incluso de hambre en Rusia, ¿no? Pero bueno, ellos fueron capaces de mantener la esfera militar, industrial, y a raíz de ahí han sido capaces de reconstruir el país y de convertirse en una superpotencia que, bueno, en estos momentos está derrotando a Occidente en todos los planos, incluso el cultural, ¿no? Vale. El libro, debo decir que el libro a mí se me ha hecho rápido leerlo. Lo que pasa es que sí que es cierto que a veces se habla bastante de armamento, habla de utilizar términos técnicos para referirse a cierto tipo de armamento y eso va destinado un poco a un público que ya entiende un poco el tema. Entonces yo muchas veces tengo que preguntarle a ChatGPT qué es cada cosa, porque por ejemplo yo ignoraba que era una bomba termobárica. No sabía que eso se podía hacer. O sea, la concentración de calor quemando el oxígeno donde explota la bomba. Pues es un ejemplo. Y bueno, pues entonces, claro, él lo que trata de explicar es lo que no fueron capaces de prever los Estados Unidos, que es la superioridad o por la ventaja de muchos años que tienen los Estados Unidos en ciertos sectores del armamento militar. Tampoco podría saber todos, pero creo que, si mal no recuerdo, se refiere sobre todo a lo que son misiles, sistemas antimisiles y submarinos también, ¿no? Entre otras cosas. Yo no sé si eres un gran conocedor de este tipo de armamento. ¿Podrías comentar algo al respecto o dar algún ejemplo de un tipo de armamento o de sistema defensivo cuyo modo de funcionamiento demuestre esa superioridad que tiene Rusia con respecto a la OTAN que se está viendo en Ucrania? Pues sí, vamos a ver. Más allá de ir a la minucia de los sistemas de armamento, claro que él conoce muy bien porque él es militar y él es un especialista en esto, él, desde un punto de vista general, dice: estamos en un momento histórico que nunca antes se ha producido, porque antes la Unión Soviética y Rusia siempre iban a remolque de Estados Unidos. Siempre que Estados Unidos tenía un avance científico y militar, lo que hacía la Unión Soviética era ponerse a su nivel. Cada vez que Estados Unidos inventaba algo nuevo, la Unión Soviética se ponía a su nivel, ¿no? Y ahora, por primera vez en la historia, es al contrario. El que va a remolque de Rusia son los Estados Unidos. Esto no había pasado nunca antes.
Nunca había pasado antes. Son los Estados Unidos los que ahora intentan ponerse al mismo nivel de Rusia. Y él dice, bueno, incluso en el momento en el que se disuelve la Unión Soviética, esto ya se veía venir, porque en la mayoría de los campos ya estaban al mismo nivel o incluso con Rusia un poquito por delante, como tú bien dices, por ejemplo, en el campo de los submarinos. Pero bueno, luego había campos como por ejemplo el de la computación, donde siempre Estados Unidos iba por delante, porque, bueno, entre otras cosas, fueron el país que creó los ordenadores personales modernos y que, bueno, en estos momentos ya nada de eso pasa. Quizá solamente él habla de la inteligencia artificial, pero que al mismo nivel, sobre todo por la cooperación con China. Y él dice que hay un campo en el que Estados Unidos está claramente por detrás de Rusia y que no hay perspectivas de que la pueda alcanzar, que son los misiles hipersónicos y supersónicos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues el Oresnik, la vara de Avellano, ¿no? Ese tipo de tecnología hipersónica hace que Rusia se ponga por delante en el campo misilístico por delante de Estados Unidos. Es decir, no hay ninguna defensa antimisiles en estos momentos que pueda detener ese tipo de misiles que solamente posee Rusia y que Estados Unidos se ve indefenso contra ellos, ¿no? Claro, la tecnología hipersónica que ha desarrollado Rusia es lo que en estos momentos Estados Unidos está intentando adquirir sin éxito, porque a medida que va acercándose, Rusia también se va desarrollando todavía más, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo paradigmático que él pone en el libro como muestra de la superioridad militar rusa. Sí. Y hay otra cuestión que también él aborda, es que para ser superior en una guerra, no solamente es necesario tener un armamento más sofisticado, ¿de acuerdo? Sino que incluso él destaca algo que él dice que se produce, que funciona mejor en Rusia que en Estados Unidos, que es que el Estado Mayor ejército se tiene que articular con el poder político que al mismo tiempo, controla la industria, ¿de acuerdo? Que va a nutrir al ejército, ¿de acuerdo? Entonces, es que hay una especie de triada, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y dice que ese mecanismo, ese cuerpo está mucho mejor articulado, más engrasado en Rusia, en cambio es inoperante en los Estados Unidos. ¿Podrías decir algo al respecto? Sí, eso es una parte muy importante del libro, ¿no? Él dice que, ¿cómo es posible que Rusia esté por delante de Estados Unidos en estos aspectos cuando el gasto militar de Estados Unidos es infinitamente mayor que el de Rusia, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, pues él habla de la corrupción sistémica que se da en el complejo militar industrial y congresual de los Estados Unidos, donde las empresas privadas, donde los contratistas privados son capaces de inflar los precios de sus productos hasta niveles estratosféricos que lo único que hacen es sajar al poder público, al gobierno de Estados Unidos, exigiéndole desembolsos que no se corresponden con la calidad de los productos que ellos luego ofrecen. Dice que eso en Rusia no se produce. Dice que en Rusia esa corrupción sistémica del complejo militar industrial congresual pues no se produce porque la esfera política está por encima de la esfera económica y el Estado, con empresas directamente públicas, pero también con contratas y con empresas mixtas, es capaz de controlar a ese complejo militar industrial, cosa que no es capaz de hacer Estados Unidos, bueno, por cuestiones mayoritariamente ideológicas, ¿no? No intervenir en los mercados, la mano invisible, la no intervención del sector público en el sector privado y verlo todo, bueno, pues como una mera actividad económica más.
Eso Rusia no lo toma así. Rusia, la esfera política rusa es capaz de controlar a la esfera económica mediante la ley y es muchísimo más eficiente tanto en su política de gasto como en su política de inversión, lo cual crea una superioridad tecnológica, una superioridad armamentística y además lo hace de manera muchísimo más eficiente, muchísimo más barata y bueno, con un control político que se coloca por encima del poder bueno, corrupto y absolutamente desbocado que es el poder económico de los Estados Unidos. Bien. Otra cosa que la aborda es el aspecto de las, bueno, aparte de la superioridad militar, ¿de acuerdo? Bueno, que se manifiesta en superioridad tecnológica, una superioridad de número o táctica, ¿de acuerdo? O mecánica, estratégica. Él añade un componente que, bueno, ya se remota de hecho a la derrota de Napoleón en Borodino, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Relatada por Tolstoy en no sé qué obra, aunque me gustaría, es que me interesaría leer más sobre literatura rusa. Guerra y De hecho, paz. ¿cuál? Guerra y paz. Guerra y paz. Sí. De hecho, los propios partidarios de Napoleón, la propia Francia, dicen que los dos grandes héroes de Napoleón fueron España y Rusia, lo dicen. Claro, pues eso Tolstoy, efectivamente, en Guerra y Paz, dice es que aparte de que militarmente Napoleón no podía vencer a Rusia, es que además, es decir, Rusia tenía la partida ganada definitivamente porque tenía la superioridad moral. Claro, además es que sobre todo porque, por una simple razón, porque los rusos están en su país y los franceses no. Y bueno, y luego hay otra cosa, es que, claro, ¿por qué si que en esta guerra, efectivamente que él dice que es una guerra realmente que es de Estados Unidos contra Rusia por interposición de ucranianos, bueno, de mandar al matadero a miles de soldados ucranianos, porque eso también lo dice, o sea, es que lo denuncia, es decir, esta gente ha llevado a la muerte a decenas de miles de ucranianos para nada. Él dice, bueno, es que Estados Unidos nunca, y eso es verdad, bueno, quitando en el 776, pero claro, es que eso no es que existía Estados Unidos, es que eso fue la creación misma de Estados Unidos. Pero yo digo, después de creados los Estados Unidos jamás han tenido que pelear en defensa de su territorio, me explico, ¿no? En cambio, Rusia lo ha hecho más de una vez. O sea, ya existía la Rus de Kiev cuando las civilizaciones mongolas, las invasiones vikingas, la invasión napoleónica, la guerra bolchevique, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en Rusia hay una tradición inscrita en la mentalidad del ejército de defender su propio país. Y claro, entonces por eso era imposible que los Estados Unidos pudiesen sacar algo de ahí, ¿no? Así es. Él dice, claro, que Rusia es un país acostumbrado desde hace 1000 años a las invasiones. Entonces, es un pueblo que lleva en su código genético la defensa de la patria de las invasiones. Por las invasiones, que efectivamente son todas las invasiones que tú acabas de enumerar. Entonces, en la cultura rusa y en la forma de vivir y en la forma de pensar rusa, está esto impregnado, ¿no? La defensa contra el invasor. Por supuesto, no debemos olvidar la defensa de Rusia contra los nazis, ¿no? Fue Alemania la que invadió Rusia, bueno, y en la Segunda Guerra Mundial, y fue Rusia la que se defendió. Y siempre se cumple ese mismo patrón, ¿no? Incluso en la guerra de Ucrania, donde bueno, lo que hemos visto ha sido que la OTAN se compromete cuando se disuelve la Unión Soviética a no expandirse hacia Rusia. Se llegan a acuerdos donde, bueno, si no llegase, bueno, que se le promete a Gorbachev que no se va a expandir la OTAN
hacia el este, ahí están las actas de las reuniones, están las declaraciones del propio secretario de Estado Baker, donde él reconoce que la promesa se hizo. Y había un mentecato, vendepatrias en la presidencia rusa, que era Gorbachev, que no lo puso por escrito en un tratado, seguramente porque sabía que ese tratado no se iba a firmar, pero ahí están las actas de las reuniones, ahí están las declaraciones de los participantes, como Baker, en esas reuniones, donde se promete que la agresión de la OTAN no se va a extender más allá de la Alemania unificada. Bueno, pues vemos cómo inmediatamente después de unificarse Alemania, la OTAN se extiende siguiendo la hoja de ruta de Brzezinski hasta las propias fronteras de Rusia para, como decía Brzezinski, trocearla, dar un golpe de Estado y expoliarla, ¿no? Bueno, eso sabían que iba a ser así porque Brzezinski lo había dicho en el Gran Tablero Mundial y desde el principio Rusia dijo que su línea roja era Ucrania, que no iban a permitir que la OTAN, bueno, pues desde Ucrania, igual que pasó en la Segunda Guerra Mundial, Rusia fuera invadida, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues primero lo que hay es el golpe de Estado neofascista del Maidán, organizado por la Unión Europea y Estados Unidos, que derroca al gobierno legítimo que quería entrar en la Unión Euroasiática con Rusia. Bueno, pues esto le hacen un golpe de Estado y llevan a cabo un genocidio contra la población rusoparlante del Donbass, donde hay más de 8.000 personas asesinadas. Precisamente porque esas personas no se ponen del lado del golpe de Estado neofascista del Maidán y dicen que ellos quieren tener el gobierno democráticamente elegido y cuando no pueden, bueno, pues deciden ponerse del lado de Rusia y sumarse a Rusia. Es decir, que en realidad lo que ha ejercido tanto la heroica población del Donbass ha sido la autodefensa frente a un golpe de Estado fascista que estaba llevando a cabo un genocidio, ya digo, muchísimos miles de personas asesinadas por las tropas neonazis ucranianas y, la autodefensa es lo que ha llevado a la situación en la que estamos de la operación militar especial, ¿no? Esto, por supuesto, es algo que desde Estados Unidos no se comprende, porque Estados Unidos no es una potencia terrestre, sino que es una potencia marítima. Es una potencia que, está en el otro lado del mundo, con un océano de por medio que les protege y que es capaz desde el otro lado del mundo, bueno, pues organizar este tipo de golpes de Estado neofascistas como el del Maidán, desde su país sin poner carne en el asador, sin tener que ser ellos los que vayan allí a hacer la guerra, sino utilizando a sus proxies, utilizando a sus arietes para atacar a Rusia. Los propios ucranianos o, los lamebotas de Estados Unidos de la Unión Europea. Pero Estados Unidos nunca se moja, ¿no? Y en cuanto se ponen las cosas feas, lo que hacen es marcharse. Se montan en sus barcos y se vuelven al otro lado del mundo y allí no les pasa nunca nada, ¿no? Ellos no ponen las víctimas, ellos no ponen las tropas, ellos no ponen las bajas. Cuando las ponen, pierden, como por ejemplo en Vietnam, ¿no? En el momento en el que se ponen las cosas malas, pues se montan en sus aviones y en sus barcos y se vuelven a casa, ¿no? Y abandonan a todas las personas que han luchado por ellos. Bueno, y en el caso de Ucrania, pues está pasando exactamente lo mismo. Esta potencia marítima de Estados Unidos no sabía que se enfrentaba a un pueblo en cuyo ADN está injertado la defensa de la patria contra los invasores y que ellos llevan miles de años llevándola a cabo y defendiendo su patria, cosa que los Estados Unidos ni siquiera pueden entender. Es una cuestión que ellos ni se pueden entender y que, por lo tanto, los rusos estaban entrenados, estaban mentalizados y solamente podían ganar. Sí, pero
Espérate, voy a hacer la pregunta de abogado del diablo, claro, porque él dice, no, que Occidente, porque él habla de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el primus inter pares, ¿no? De lo que llama el Occidente colectivo. Y Estados Unidos incluso ha creído sus propias mentiras, ¿de acuerdo? Acerca de la debilidad de Rusia y está perdiendo la guerra, o ha perdido la guerra en Ucrania. Pero claro, si recordamos un poco lo que decía Brzezinski, o si recordamos las tesis creo que era un británico, creo que era Mackinder, no sé si era británico o era estadounidense, pero bueno, tiene que ver con la geopolítica históricamente británica, ¿no? De no permitir un continente unificado. Y siguiendo esa estela, Brzezinski en su libro El Gran Tablero dice, bueno, es que Ucrania es fundamental, hay que evitar, hay que separar a Ucrania eso es su teoría, de Rusia, porque así se va a evitar, se va a separar lo que se llama Europa. Bueno, claro, es que claro, a ver, evidentemente que gran parte de Rusia está en Europa, pero cuando digo de Europa, me refiero más o menos al perímetro de la Unión Europea, ¿no? El extremo oeste del continente euroasiático. Entonces, claro, yo comparto contigo que esa guerra era evitable, pero obviamente hicieron todo lo posible por provocarla. Claro, ahora eso ha propiciado que se profundizaran los nexos diplomáticos, financieros, comerciales, industriales entre Rusia y China, ¿cierto? Pero ahora Rusia está más corta que nunca de lo que se llama Europa. Entonces, yo te pregunto, ¿en ese aspecto no habrán conseguido su objetivo? En realidad, no, porque el que más ha salido perdiendo es la propia Europa. Es decir, efectivamente, una de las grandes esperanzas de Rusia era cooperar con Europa. Cuando se disuelve la Unión Soviética, ellos querían formar parte de la Unión Europea, incluso quisieron formar parte de la OTAN, y no pudieron. Ellos lo que siempre han tenido, en la cabeza es la cooperación con Europa, sobre todo con Alemania. Y eso, pues lo consiguieron hasta cierto punto. Se abrió el Nord Stream y en el momento en el que esa cooperación absolutamente pacífica y fructífera para ambas partes, pues empezó a producirse, Estados Unidos lleva a cabo el mayor atentado de la historia, el mayor atentado terrorista de la historia contra Alemania, y vuela el Nord Stream. Y además el presidente Joe Biden se lo comunica al propio presidente o canciller alemán y le dice, nos vamos a cargar el Nord Stream. Y se lo dice a la cara y lo hace. Es decir, en estos momentos, eso es una humillación a Alemania. Alemania ha entrado en crisis económica como no podía ser de otra manera porque ellos necesitaban las materias primas rusas que ahora no llegan, y resulta que todo lo que Rusia recibía de la Unión Europea ya lo recibe de otros lugares. Es decir, la Unión Europea es absolutamente prescindible. Todo lo que se produce en la Unión Europea ya se produce fuera de la Unión Europea mejor y más barato. Sobre todo gracias a China. Todo lo que produce China es de mejor calidad y más barato que lo que produce la Unión Europea. Por lo tanto, la Unión Europea ha pasado a ser prescindible. Rusia sigue vendiendo sus materias primas, sobre todo a Rusia, sobre todo a China, y es capaz de autoabastecerse de todo lo que antes recibía de la Unión Europea a través de China y de otros países emergentes, que están en los BRICS, en la Organización de Desarrollo de Shanghái, etcétera, ¿no? Y aquí el que más ha perdido, el que más ha salido perdiendo es la Unión Europea. ¿Cuál es, cuál es el principal revés para Estados Unidos? Bueno, pues que ha conseguido que Rusia y China formen una alianza absolutamente imbatible. Han llevado a dos países que hasta hace muy poquito eran enemigos a estrechar lazos comerciales, culturales, militares, tecnológicos y comerciales que eran impensables hace muy poquito tiempo. Es decir,
Aquí los que han salido perdiendo nítidamente son los europeos de la Unión Europea y los Estados Unidos. Y Rusia, bueno, pues ha sustituido a la Unión Europea, que es absolutamente prescindible y absolutamente insignificante, por nuevos acuerdos con Rusia y los países emergentes. Y bueno, claro, luego Martiano ya incluso en ciertos pasajes de su libro hacia el final ya aborda temas culturales, porque dice, claro, otra tesis es que esa decadencia militar de Estados Unidos, claro, sigue siendo la primera potencia formalmente hablando, en términos de inversión por lo menos, ¿de acuerdo? O de capacidad destructiva. Bueno, aunque claro que Rusia tiene más misiles nucleares, si no me equivoco, pero en cuanto a, formalmente hablando, es el principal ejército del mundo, pero su decadencia militar, por lo menos desde el punto de vista funcional, ¿de acuerdo? De la eficiencia, no es casualidad que vaya acompañado de una decadencia cultural, ¿de acuerdo? Y esto luego, claro, nos retrotrae al libro de Sarah Wagenknecht, ¿no? Los engreídos, ¿no? Ya sé que tú no eres un hegeliano, yo tampoco, pero bueno, casi como si el libro de Wagenknecht, el libro de Sigmund Deren y ahora este libro fueran partes que forman una totalidad dialéctica, ¿no? Por emplear jeringonza hegeliana, ¿no? Y claro, él dice, es que, claro, bueno, a ver, yo creo que se nota que el autor es bastante conservador, incluso yo no lo pienso, pero mucha gente puede pensar que es un poco reaccionario, ¿no? Porque incluso dice que para un país que esté cohesionado hace falta que tenga que la gran mayoría de la población tenga una cohesión, vamos a decirlo, étnico-racial, y bueno, y menciona, pues hace una crítica de las políticas de inmigración masiva, que efectivamente cuando son descontroladas llevan a una descomposición de la sociedad, que luego no lleva a una sociedad más armónica, sino más bien al contrario, ¿no? Al crecimiento de extrema derecha. Bueno, él no habla de eso, pero yo sí creo que yo lo planteo como una cosa que va asociada al fenómeno de la inmigración masiva, pero bueno, habla de una pérdida del sentido de ciertos valores, ¿no? Como el sentido de la idea de la belleza, ¿no? Bueno, Sarah Wagenknecht en su libro no hablaba de la belleza, pero cuando ella se definía como conservadora de izquierdas, yo creo que en parte ya hacía referencia a este tipo de cuestiones. Mira, te voy a leer un extracto del libro, ¿me acuerdo? Dice Andrei Martyanov: las sociedades occidentales son cada vez más infelices. También se han vuelto cada vez más feas en términos morales y físicos. Moral y físico. Parece extraño que un libro sobre cuestiones de estrategia militar hable de la belleza, pero esto es solo una sensación superficial. Tal y como el difunto Roger Scruton señaló, hay una idea atractiva sobre la belleza que se remonta a Platón y a Plotino y que de diferentes maneras fue incorporada al pensamiento teológico cristiano. Según esta idea, la belleza es un valor definitivo, algo que perseguimos por sí mismo y cuyo anhelo no necesita ser razonado. La belleza debería, por tanto, equiparse a la verdad y a la bondad. Y bueno, esto luego comento porque luego él, como ejemplo de ese culto a la fealdad que hay en Occidente, es que, a ver, a mí es que me gusta mucho el fútbol, ¿vale? Y yo es que, bueno, yo llevo pendiente, ¿vale? Sí, pero yo no llevo tatuajes, nunca me han gustado. Tengo familiares que llevan, tampoco nada en contra nada en contra de que hay un de hacer tatuajes, pero sí que observo un tiempo esta parte. Si tú observas una evolución en los últimos 30 años, por ejemplo, todos los futbolistas, bueno, muchísimos, llevan no algún tatuaje, o sea, llevan todos los brazos tatuados, ¿de acuerdo? Y eso es feo, estéticamente. O sea, lo siento mucho, eso no puede ser bello. Esto es un ejemplo. Y luego hacer referencia a otra cosa que por una encuesta, a mí, la primera vez que lo leí me costó creerla, pero luego lo pensé y dije, podría ser. Perdona que me extienda, pero es que para que formular bien la pregunta, para que puedas contestar, esperándote. Él dice, claro, evidentemente él tiene un rechazo a lo que se llama ideología woke, ¿de acuerdo? Que luego yo entiendo, o sea, se dice que hay mucha homofobia en Rusia, y si la hay, efectivamente, bueno,
bueno, no es nuestro problema, pero si fuéramos rusos habría que denunciarlo. Pero es que yo puedo llegar a entender, puedo llegar a comprender que la ideología woke, LGTBIQ+, transgenista, genere rechazo en Rusia si va asociado a las civilizaciones que amenazan a Rusia y que consideran que los rusos son los untermens. Me explico, ¿no? ¿Me entiendes, Carlos, no? Y dice que el 30% de los, no sé si los jóvenes, no eran los jóvenes, no, eran los americanos, se definían como LGTBIQ+. Entonces, perdóname, pero ser homosexual o lesbiana no es una cosa que tú elijas y no es 30% de la población, ni en Estados Unidos ni en ningún país. O sea, no sé si será 5, 10, pero 30 no es. Entonces eso significa una cosa. Significa que eso del LGTBIQ+ es una ideología, no es una orientación sexual que tú no elijas al nacer. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, tienes razón que al final del libro él hace también una reflexión de este tipo, ¿no? Y él dice que la decadencia de Occidente no es solamente material, en términos materiales y científicos y físicos, sino que también es una decadencia de carácter, podríamos decir, espiritual, de carácter moral, ¿no? Y bueno, dice que todo va encadenado, ¿no? Que una cosa lleva a la otra. Y él efectivamente, bueno, pues dice que esto crea desde el punto de vista, estético una cierta repulsión, ¿no? Repulsión estética que viene, bueno, acompañada de todo lo demás, pero que también es de carácter estético, ¿no? Y él dice y denuncia como, bueno, un país al cual él ama, él dice que ama y adora y que admira, como son los Estados Unidos, bueno, pues ha caído en una decadencia que es absolutamente, bueno, tristísima, ¿no? Como ahora mismo las expresiones culturales que a él le gusta mucho el rock and roll, a él le gustan mucho los grupos de música de los 70 y todo ese tipo de música y el jazz y todo eso, bueno, pues que eran bueno, expresiones artísticas muy poderosas bueno, que embelesaban a todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo, bueno, pues admiraba y que tocaba eso, ¿no? Y luego la literatura, el arte, bueno, pues eso ha desaparecido. Ahora las expresiones artísticas son expresiones decadentes, donde solamente hay exactamente violencia extrema, la hipersexualidad extrema, el ataque a la familia y sobre todo donde carga las tintas es el ataque a la infancia. Donde, bueno, esto genera cuestiones que, bueno, desde el ECAI Center aquí en España se ha llamado la izquierda Mengele, ¿no? Claro, es que estamos hablando de que se está normalizando la pederastia, se está normalizando la castración de niños para hacer los cambios de género y todo este tipo de cosas que son realmente prácticas aberrantes. Él llega incluso a hablar de satanismo, él incluso habla de la pérdida de valores que él cree que ha construido Occidente, que son los valores cristianos, y que él cree que esto va unido a los intereses de la oligarquía financiera y, bueno, que están detrás de esta destrucción social de la sociedad. Es decir, al no haber una esfera superior de carácter político e incluso de carácter espiritual, sino que todo se reduce a los intereses corporativos, bueno, pues eso genera monstruosidades, ¿no? Y él habla efectivamente de cómo en Rusia y en China, pero básicamente más allá de los Urales, las cosas son diferentes. Las cosas, los niños siguen siendo niños. A los niños no se les puede castrar, no se les puede hormonar, no se les puede hacer todas las barrabasadas que ahora mismo se pueden hacer en Occidente, sobre todo en la Unión Europea y Estados Unidos y Canadá y demás, ¿no? Cómo los niños tienen derecho a ser niños, cómo la familia sigue siendo la familia
de un padre y una madre, donde además en Rusia él habla de que la homosexualidad no es un delito en absoluto, tú puedes tener la tendencia sexual que quieras, nadie te va a hacer nada, la ley está de tu parte y te defiende, pero donde se considera que la homosexualidad de cada uno es una cosa privada. Lo que cada uno hagamos en la cama, pues es cosa nuestra, ¿no? Pero no tiene que ser básicamente un impulso narcisista impuesto sobre los valores de los demás, no, no. En la sociedad hay valores comunitarios, hay valores, de colectivos más allá de nuestras propias tendencias privadas, que son muy respetables, pero que, bueno, no son lo que construyen una sociedad sana, ¿no? Y él efectivamente dice que todo esto está relacionado, los intereses corporativos y las aberraciones, sobre todo contra la infancia, que estamos presenciando, ¿no? Lo cual es evidente casi, ¿no? Es decir, niños que están teniendo vidas absolutamente destruidas por tratamientos propios del doctor Mengele que les van a arruinar la vida para siempre, ¿no? Para siempre. Porque, bueno, no, en esta sociedad hiper individualista de Occidente solamente hay impulsos, solamente hay búsqueda de placer, solamente hay, satisfacer cualquier tendencia que yo tenga, nada más, nada más. No hay... y de hecho, bueno, él habla otra vez de cómo directamente en Occidente, en estos momentos, la mayor parte de los defensores de la ideología woke no son capaces de contestar a preguntas básicas. Es decir, se están cargando la biología, como por ejemplo, ¿qué es un hombre o qué es una mujer? ¿No? Un hombre como, un hombre es un varón de la especie Homo sapiens y una mujer es una hembra de la especie Homo sapiens, no hay más. Hay hombres y mujeres y y ya está. Esto es una contestación de biología. Bueno, pues ni siquiera eso. En Occidente, pues ya se puede decir, porque esto es un ataque a no sé qué, a no sé qué colectivos que dicen que la biología no está equivocada, que no hay género, que el sexo, no sé qué, ¿no? Pues cosas tan básicas como esta, como que el Homo sapiens tiene dos sexos, el hombre y el varón y la hembra, que el hombre es un varón de la especie Homo sapiens y la mujer es una hembra de la especie Homo sapiens. Ya está, ¿no? Bueno, pues ni siquiera esto en Occidente está a salvo. Y dice que todo lo que hemos hablado anteriormente, pues tiene su reflejo también en este punto de vista social, espiritual, ético e incluso estético. Sí. Sí, bueno, voy a aprovechar para comentar una cosa de la que no he hablado mucho hasta ahora. Es que yo, de un tiempo a esta parte, bueno, hace bastantes años yo iba bastante al cine. Ahora ya no voy tanto porque es que, bueno, suele ver cine americano y además es otra cosa que no quisiera abordar en este directo, pero es una idea que lanzo. Más o menos desde que empezó la deriva más extrema en lo woke en los Estados Unidos, también ha coincidido, en mi opinión, en una bajada brutal de la calidad del cine estadounidense, que era el que más me gustaba, porque era el que tiene más dinero, sí, pero porque tiene mejor guionistas. Y de un tiempo a esta parte ya voy muy poco al cine porque las películas que hacen me echan mucho, pero sí que hubo una época que iba mucho al cine y bueno, y yo me observaba que de un tiempo aparte querían meter cuestiones para generar una cierta hostilidad hacia Rusia. Por ejemplo, en la película Iron Man 2, ¿no? Que el personaje del malo interpretado por Mickey Rourke, que es un psicópata ruso. Una película, no sé si tú la conoces, una película de la que casi nadie se acuerda, se llama Salt, con Angelina Jolie, que va de que son niños que son programados en Rusia para luego que se instalen en Estados Unidos para hacer una conspiración para apoderarse de las estructuras del Estado.
esa película nadie se acuerda, pero yo me acuerdo que en mi época ya era comunista, pero prorruso, evidentemente, y decía, o sea, claramente aquí nos quieren introducir un mensaje. Y en la película película no, en ese House of Cards, en la cuarta temporada creo que es, bueno, te plantean el tema de que el personaje Kevin Spacey, el presidente de Estados Unidos, va a Rusia a ver al que evidentemente hace referencia a Putin, que han hecho una ley terrible que permite la persecución sexuales y que hay un preso homosexual, activista americano, ¿de acuerdo? Que, lo siento si hay un spoiler, bueno, es así. De todas formas es una serie de basura, sé que te importa. Hay un activista homosexual, ¿de acuerdo? Preso en una cárcel rusa que al final se suicida, ¿no? Porque no quiere ceder por sus principios. Claro, entonces yo me pregunto, ¿de dónde viene? Esto es intencionado, por supuesto. O sea, es decir, claramente hay fuerzas, no sé si el Pentágono, no sé si es lo que se llama Estado profundo, pero que dicen, mete ese mensaje para generar hostilidad contra los rusos, cuando aparte lo curioso es que luego Rusia, que parece el país más homófobo del mundo, ¿de acuerdo? Mientras eso se dice, en House of Cards, no hay ningún, a mí me gusta mucho el fútbol, pero no hay ningún problema en hacer el Mundial en Qatar. Eso, es decir, o hacer la Supercopa de España en Arabia Saudita. Ahí no se dice nada. O sea, que yo sepa, en Rusia no ejecutan los homosexuales. En Qatar sí. Entonces, claro, ¿por qué ese odio hacia los rusos? Claro, él lo que dice es que los intereses corporativos, también están llevando a cabo enormes operaciones psicológicas de manipulación de las masas. Es decir, ya no hay independencia de los medios de comunicación, todos los medios de comunicación están en manos de intereses oligárquicos que solamente tienen una agenda, que es la de demonizar a todo el mundo que no comparta el modelo social norteamericano, y que eso también se extiende al ámbito del arte, ¿no? Como por ejemplo tú dices el cine. Los intereses corporativos lo han cooptado todo para que solamente haya una ideología de odio hacia el diferente, odio hacia el que hace las cosas de manera soberana, de manera diferente a lo que Estados Unidos nos quiere imponer, el American Way of Life. Los valores de la sociedad norteamericana tienen que ser los valores del resto del mundo, cualesquiera que sean estos valores, incluso las aberraciones woke, las aberraciones del transexualismo, las aberraciones, bueno, pues que estamos viendo con todo el tema de la pederastia y que han quedado claras. Eso no lo dice Martianov en el libro, pero lo digo yo, y no lo dice porque fue escrito antes, pero los papeles de Epstein, ¿no? Está claro qué países están recogidos ahí. Tú dices, bueno, las dictaduras cataríes, del Golfo, Israel, la Unión Europea, Estados Unidos, etcétera. No está Rusia, no está China, no está Irán, no están los países emergentes. Esta decadencia de los intereses corporativos y de los que está acabando con los propios cimientos de la sociedad, la infancia, la familia, la biología, todo este tipo de cosas se están produciendo en Estados Unidos, no en Rusia, ni en China, y efectivamente esto lo que está creando es no solamente dos bloques militares y dos bloques económicos, sino también dos bloques culturales, ¿no? Donde las cosas son radicalmente distintas. Pues nada, quedan dos preguntas, ¿vale? Entonces ya al final del libro, en las conclusiones ya, él empieza la conclusión diciendo, voy a hacer aquello que suelo odiar hacer, que es un pronóstico. Entonces, va cosas. Primero, no me queda del todo claro, acláramelo si me equivoco, que la guerra de Ucrania es la guerra final o si dice que la guerra que vendrá después, Taiwán, Irán, esa será la guerra final de Estados Unidos y si se produce, que no descarta que haya un
una contienda civil, porque se produzca un colapso en los propios Estados Unidos de América, porque dice que no es un país cohesionado, porque, bueno, pues un país que ahí sí que alejándose completamente de la tradición del Estado-nación francés, es un crisol de culturas, y bueno, incluso hoy es un crisol de identidades, incluso, y de hecho dice que ni siquiera es un crisol, es un melting pot, y es que no pude evitarlo, o sea, no lo voy a citar. Estos son las confidencias de Charles de Gaulle al suministro de información a la Perfit. Y Charles de Gaulle era un hombre, a veces era impresionante lo visionario que era, porque, claro, él plantea, a ver, yo no sé, yo creo que Martí a lo mejor se lanza un poco un triple, ¿no? Pronosticando eso, pero tu opinión me interesa. No obstante, antes de la tapa, mira lo que decía De Gaulle, eso fue justo después del asesinato de Kennedy. Entonces, De Gaulle, como tampoco, él especulaba con que han sido así los negros, por culpa del racismo, por culpa del racismo contra los afroamericanos, que se debe atribuir algo así. No, él no tenía información acerca de si fue o no fue Lee Harvey Oswald, pero dice, mira, dice a su ministro de Información, en realidad los Estados Unidos son un traje de polichinela. Los negros o los latinos que están amontonados en guetos miserables no forman parte de la misma nación que la de los descendientes europeos que poseen todas las palancas, la riqueza, los saberes, los poderes. Dice, vea usted, Francia es una nación, es la nación que ha sabido fundir en su núcleo, en su corazón, siglo tras siglo, toda su diversidad, sus progresos, todas sus inmigraciones, todas sus poblaciones heterogéneas. Dice, Argelia no merecía ser proclamada francesa porque el pueblo musulmán no se había fundido en ese molde, mejor dicho. Hoy en Argelia, Francia se vuelve a encontrar en el modelo de los Estados-nación. Los Estados Unidos son una potencia, la más grande, pero no son una verdadera nación. ¿Crees que estaba, eso es en el año 64, estaba diciendo más o menos lo que quiere decir Martianov en la conclusión? Sí, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? El libro de Martiano fue publicado el año pasado y estamos todavía en febrero, ¿eh? Han pasado tantas cosas en 2026 que parece que llevamos, bueno, no sé, en 2 meses que han pasado 20 años, pero solamente llevamos 2 meses del año 2026, y las cosas van muy deprisa. Pero parece que los acontecimientos le están dando la razón a Martianov, ¿no? Él lo que dice es que esta guerra, la de Ucrania, es la guerra final de los Estados Unidos, porque después el caos que va a imperar en Estados Unidos no le va a permitir llevar a cabo este tipo de guerras de agresión, ¿no? Porque, bueno, como hemos dicho antes, sus arietes de la Unión Europea pues van a dejar de ser funcionales, la OTAN 3/4 de lo mismo, y la superioridad de Rusia va a ser nítida frente a Estados Unidos. Pero claro, luego está el aspecto social del que tú hablas y parece ser que los acontecimientos actuales de hoy le están dando la razón a Martianov, ¿no? Estamos viendo como, por ejemplo, con las acciones del ICE, las fuerzas de seguridad del Estado norteamericano están asesinando fríamente y sin ningún tipo de escrúpulos a propios ciudadanos norteamericanos que no han hecho absolutamente nada. Están cazando al emigrante y al extranjero por cuestiones raciales, porque como tienen una pinta que no les cuadra mucho, pues van a por ellos, ¿no? Y no hay ningún tipo de piedad con ellos, ¿no? Líderes, de opinión como Charlie Kirk, bueno, pues son asesinados en extrañísimas circunstancias.
Claro, luego Trump dejando ver que él no está dispuesto a perder bajo ningún concepto las elecciones de medio término y que él quiere de repente que la gente tenga que identificarse de nuevas maneras para poder votar. Y eso está creando un caos en la justicia de Estados Unidos que parece que va encaminado a no permitir que haya elecciones libres, ¿no? Y los enfrentamientos civiles entre civiles en Estados Unidos están a la orden del día. Están a la orden del día en un país armado hasta los dientes, donde la gente tiene armas de fuego, incluso armas de asalto, donde, bueno, si las tienen, pues las van a utilizar, porque para eso las tienen, ¿no? Y que están cada vez más, bueno, yendo hacia el enfrentamiento civil, la guerra civil, y el enfrentamiento entre dos bloques absolutamente irreconciliables. Entonces, dentro de este caos que está imperando cada vez más en Estados Unidos, la predicción que hace Martianov, pues parece que tiene mucho de razonable y que tiene muchos visos de cumplirse, que es el enfrentamiento civil dentro de Estados Unidos en el que puede pasar cualquier cosa con una población tan sumamente armada, ¿no? Y que puede incluso llevar a la disolución. Eso no dice él que vaya a pasar, él dice que es una posibilidad, ¿no? Una disolución de los Estados Unidos tal y como los conocemos, porque la sociedad no pueda sobrevivir. El futuro no está escrito, ¿verdad? No vamos a caer en el hegelianismo y ese tipo de cosas, pero él dice que, desde luego, los síntomas son de descomposición social y de enfrentamiento civil. Sí, sí. Pues nada, yo ya la última pregunta, bueno, que ya sobrepaso un poco el contenido del libro, pero yo es que sé que tú te informas mucho sobre esto. Bueno, pues ¿cuál es la situación en Ucrania? Porque formalmente hay guerra, pero claro, yo me acuerdo que 2022, 2023, se hablaba mucho de eso, 2024. Ahora, bueno, claro, por supuesto, que claro, luego está el tema de Gaza, ¿no? Y la posible contienda, o sea, que vaya a haber en Irán, que ahí tengo dudas de que vaya a pasar, pero ¿cómo está la situación en el frente ucraniano y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar al final? Bueno, eso en el libro también se aborda, ¿no? Y él dice que la estrategia rusa en la operación militar especial es una estrategia de desgaste. Es decir, no de ataque frontal, porque entre otras cosas, una gran parte del pueblo ucraniano no es enemigo de Rusia. Rusia no toma a los ucranianos como enemigos, sino como hermanos eslavos y que tienen lazos culturales, religiosos y tal, que les unen. Por lo tanto, ellos no van a hacer una guerra genocida contra Ucrania, sino, bueno, mucho más quirúrgica. Es decir, comparado con los ataques norteamericanos, la operación militar especial pues no tiene nada que ver. Para empezar, no es una guerra, ¿no? Pero, por ejemplo, vimos la guerra de Irak y la operación en Irak y el ataque de Irak contra Irak de Estados Unidos, donde todos los días había bombardeos que arrasaban y dejaban todo como una alfombra, ¿no? Bombardeos de alfombra que mataron a 1 millón de civiles y que, por supuesto, todas las infraestructuras básicas como el agua, la luz, la electricidad, la producción de todo este tipo de cosas, desde el primer momento fueron eliminadas, ¿no? Nada de esto lo está haciendo Rusia. En todos estos años, ha habido víctimas civiles porque es inevitable, entre otras cosas, porque los cobardes ucranianos de su gobierno neonazi pues llevan a cabo operaciones militares donde hay niños y cosas así, porque ellos no tienen escrúpulos, pero aún así, bueno, vemos cómo en un solo día Israel mata a muchísimos más niños que víctimas civiles ha habido en Ucrania por culpa de la guerra, ¿no? En fin, esto es una constante que se está manteniendo
Rusia está manteniendo la calma y ellos saben que esto es una guerra de desgaste donde ellos la han planteado para poder llevarla a cabo indefinidamente. Ellos no tienen ningún tipo de prisa, lo dice Martyanov. Ellos han puesto en práctica su complejo militar industrial y ellos pueden mantener este ritmo poco a poco de desgaste hasta que la situación colapse. La situación colapse no solamente en Ucrania, que ya está colapsando, con un gobierno absolutamente en desbandada, sino que además va a colapsar dentro de la propia Unión Europea. Dentro de la propia Unión Europea cada vez hay más voces, me estoy refiriendo a Hungría, me estoy refiriendo a Eslovaquia, me estoy refiriendo a Bulgaria, me estoy refiriendo a Rumanía, etcétera, donde me estoy refiriendo a Francia, la propia Francia, me estoy refiriendo a amplios sectores alemanes, me estoy refiriendo a amplios sectores, en todos los países que están llamando directamente a dejar de apoyar al régimen ilegítimo de extrema derecha surgido del Maidán. Y que eso, pues es cuestión de tiempo y que tal y como han planteado los rusos la operación militar especial, el tiempo juega a su favor. El tiempo juega a su favor. El número de víctimas mortales no son decenas de miles, son centenares de miles, incluso puede ser que más de 1 millón. Desde luego, entre bajas mortales y bajas no mortales, más de 1 millón, y el ratio de bajas rusas es muchísimo menor que el ratio de bajas ucranianas. Entonces, ellos saben que a largo plazo, poquito a poquito, esto no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial de conquista de territorios, de grandes movimientos de tropas donde había que invadir el territorio del enemigo. Y esto es otra guerra, esto es una guerra de desgaste. Esto es una guerra, con drones, es una guerra del siglo XXI que ellos están planteando con mucha paciencia. Ellos saben que solamente pueden ganar, van a ganar con pequeños y permanentes avances territoriales y sobre todo desgastando a el propio país de Ucrania en sus fuerzas armadas y del resto de Europa, ¿no? Que en un momento dado pues ya no van a poder mantener este apoyo. Entonces, ellos la operación militar especial rusa no tiene ninguna prisa, el tiempo juega a su favor, ellos pueden mantener este tipo de guerra o de operación indefinidamente y ellos lo que saben es que no hay ninguna manera de que cambien las tornas, es decir, no hay ningún escenario en el que gane Ucrania. Por lo tanto, hay que seguir hasta que la victoria sea inevitable. Pero, y ya la última pregunta, pero los territorios de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson, Crimea, ¿eso va a ser ruso o qué va a ser? Claro, eso es lo que está por ver, ¿no? Desde luego, esos territorios, muchos de ellos han votado ya libremente y han votado por formar parte de Rusia. Total que Rusia es un Estado de derecho y eso va a significar que ellos ya son parte de Rusia para siempre. En los territorios donde ha habido referéndum y la gente ha votado libremente formar parte de Rusia, por cierto, de manera aplastante, eso ya es Rusia y va a ser Rusia para siempre. Y luego, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, el tema de Odessa, Jersón, todo este tipo de cosas que él, Martyanov en el libro, pues deja abiertas, ¿no? Deja abiertas, pero que seguramente, bien por las armas, bien por la vía de las elecciones democráticas, pues acaben decidiéndose otra vez en favor de Rusia, que es en favor del propio pueblo ucraniano que vive allí. Es decir, todo el mundo sabe que Odessa, la población es mayoritariamente prorrusa y, en todo el Donbass pasa igual también, ¿no? Igual que pasaba, por ejemplo, en Sebastopol, ¿no? Entonces, en Crimea me refiero. Entonces, de una manera o de otra, los objetivos planteados por el gobierno ruso antes de la operación militar especial, es decir, la liberación de los pueblos rusos,
primeramente, evitar el genocidio contra los pueblos del Donbass, la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania, se van a conseguir de una manera o de otra. De una manera o de otra. Ellos intentaron desde Rusia evitar por todos los medios la operación militar especial. En 2022 llegaron a un acuerdo con la parte ucraniana en el Istanbul Communiqué, en las negociaciones de Estambul, donde la parte ucraniana ya había aceptado la oferta rusa, que era muy positiva comparado con la situación que hay ahora, y Occidente, sobre todo a través de Boris Johnson, que era el primer ministro británico, lo paró todo, lo paró todo. Y dijo, no, hay que seguir porque aquí tenéis que ir a la guerra contra Rusia porque nuestros intereses están en juego, os vamos a ayudar y esto es inevitable. Bueno, pues Rusia lo ha intentado por todos los medios pacíficos y si los objetivos que se han marcado no son posibles por medios pacíficos, lo conseguirá por medios no pacíficos. Pero los objetivos, desnazificación, desmilitarización y liberación de las zonas rusas, bueno, pues se va a producir de una manera o de otra. Y por supuesto, Ucrania nunca jamás formará parte de la mayor organización terrorista de la historia de la humanidad, que se llama OTAN. Eso no va a pasar nunca jamás. Sí, incluso no tenemos por qué descartar que se desintegre, ¿no? No, porque con Groenlandia, con el tema de Groenlandia, estamos viendo, hay mucha gente que, no sé, que se está diciendo, pero entonces, ¿para qué sirve la OTAN? Claro. Es lo que dice Martianov. Están en proceso de desintegración. Eso es lo que es exactamente. Está pasando en estos momentos exactamente lo que él predice en el libro, ¿no? Y efectivamente, pues no lo dice en el libro, pero vamos, un escenario que yo creo que es muy plausible es que Ucrania pierda toda salida al mar y que quede un muñón de Ucrania que sea, bueno, pues Kiev y sus alrededores, donde no tengan un ejército mínimo, donde no haya tropas de la OTAN bajo ningún concepto, donde no entren en la OTAN nunca y donde las fuerzas de extrema derecha y neonazis que llevaron a cabo el golpe de Estado del Maidán gracias al apoyo de la Unión Europea, de la OTAN y de Estados Unidos sean eliminadas. Y eso es lo que quedará de Ucrania. Eso es lo que yo creo que va a pasar, tarde o temprano. Pues nada, entonces se recomiendo la lectura del libro de Andrei Martyanov, La guerra final de los Estados Unidos, que no es un libro para explicar por qué se ha producido la guerra de Ucrania, para eso está el otro libro de Sergei Dolen, ¿cómo era? Esto, se me olvidó el libro. La OTAN con la herencia de valores, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Este es un libro de geopolítica en parte, pero también de ciencia militar, donde Martyanov explica el porqué de son dos cosas, son la superioridad militar del armamento ruso, y no solamente el armamento, del ejército en su conjunto, y el fenómeno de cámara de eco, donde, bueno, que era relatado antes, que ha escrito antes Carlos, que de hecho yo lo que pienso es que lo que hacían sus películas de Hollywood al final se lo terminó creyendo. O sea, si quieres vamos a hacer el último comentario. O sea, sí, así es. Viven en un mundo de fantasía inexistente. Y nada más, pues nada, no duró demasiado, lo bueno si breve dos veces bueno. No sé si quieres añadir algo más para el final, Carlos. Bueno, simplemente darte las gracias, es siempre un placer y un gusto compartir estos ratitos contigo y bueno, nada más que saludar a todo el mundo, animar a todo el mundo a que lea el libro La guerra final de los Estados Unidos de Martyanov y darte muchísimas gracias por tu tiempo y tu esfuerzo. Nada, que podéis encargaros en la página de Lola Books, aunque también disponible a casa el libro. ¿Alguna otra plataforma? Sí, está en todas las librerías principales del país. Está. Pues nada, sí, por cierto, disculpa.
Sí, disculpa, hay una cosa. Que ya pensando en otra reseña, ¿de qué trata? Porque no tengo ni idea, no tengo tiempo de verlo, tengo pendiente de leerlo. El libro Autopista hacia el infierno, que acaba de publicar. Bueno, acabamos de publicar efectivamente, y aprecio que lo digas, el libro de Scott Ritter, Autopista hacia el infierno, ¿no? Y básicamente donde él reflexiona sobre las posibilidades que hay de una conflagración nuclear en el mundo actual, ¿no? Porque él dice que Estados Unidos pues, se ha saltado todos los acuerdos armamentísticos con Rusia y que estamos yendo hacia un mundo donde va a haber, y ya está habiendo ya, una nueva carrera armamentística que está conduciendo al mundo a una situación peligrosísima desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de Armagedón, ¿no? Del Armagedón nuclear. Y entonces él básicamente lo que analiza es todos los conflictos geopolíticos que hay en estos momentos que podrían conducir a la humanidad hacia su fin. Efectivamente habla de Ucrania, pero habla también de Irán, habla también de Gaza e Israel, habla de Taiwán, ¿no? Habla de todos estos posibles conflictos y de cómo pueden directamente conducirnos hacia el abismo. Pues esperemos que no ocurra. No obstante, pues ese libro, pues lo obtendré, lo leeré y si te parece bien haremos una reseña del mismo, ¿de acuerdo? Será un enorme placer, como siempre, estar contigo otra vez. Pues nada más, espero que os haya gustado la reseña y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias.